Hemos experimentado la incomparable fidelidad de Dios en muchas áreas de nuestra vida, como hoy, por ejemplo. Estamos viviendo en su fidelidad, porque pues Él es fiel y hoy nos ha traído hasta aquí con un propósito. Pero quiero platicarles una anécdota, una historia que pasamos hace unos años mi familia y yo, que la verdad es que a veces no podemos entender cómo Dios nos lleva, qué es lo que Dios quiere cuando suceden las cosas, hasta que después ya pasan y dices, ok, Señor, era esto lo que querías hablarme. Y hace unos años, pues, ¿qué creen? Que teníamos ahí una vecina incómoda. Yo creo que en todas las casas hay, ¿no? En todas las colonias, o nada más en la mía. ¿No? Sí, a ver, levanta la mano, ¿quién tiene una vecina incómoda? Ay, gracias, gracias, Señor, no soy la única. Y pues bueno, esta vecina incómoda, ¿verdad? Para no hacerles el cuento así muy largo, si luego me quieren invitar a un café, les puedo platicar toda la historia. Pero para no hacerlo largo, pues nos hacía la vida imposible, hermanos. O sea, de verdad, yo decía, ya, Señor, por favor, llévatela o te la mando, por favor, ya. Entonces, Dios, ¿por qué? O sea, de verdad que yo batallaba, o sea, sufría estar en mi casa. O sea, era algo muy feo que yo decía, ¿por qué ni siquiera en mi propia casa puedo estar tranquila? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué siento esto? Y entonces, esta persona, ¿verdad? Pues llegó al grado que empezó a compartir fotos de mi familia como atacándonos. Entonces, cuando yo me doy cuenta, pues preguntamos, ¿verdad?, a nuestros líderes, ¿qué podemos hacer? O sea, esto ya se salió de control, esta mujer pues ya se le botó un tornillo, ¿verdad? Entonces, preguntando a nuestros líderes, pues dijeron, pues haz lo que está en tus manos, y yo creo que a lo mejor ya es actuar, ¿verdad?, legalmente. Entonces, pues decidimos poner una denuncia porque ya estaba la integridad de nuestras hijas, ¿verdad?, también ahí involucradas. Entonces, como esta persona es una activista, pues tenía sus redes sociales con mucha gente y luego hasta le ponían, dinos dónde viven y a dónde van, y hasta querían ir a la iglesia y todo ahí, y yo, Dios, por favor, ¿qué hacemos? Pero a veces no, nos toca cuando estamos pasando por algo así. Decimos, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto en mi vida? Si yo te sirvo, Señor, si yo que oro, voy los miércoles, los domingos a tu iglesia, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿A alguien le ha pasado también o solamente a mí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí le han preguntado a Dios por qué? Y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta situación? O sea, ¿por qué tener que llegar a esto, verdad? Entonces, pues yo quejándome, ¿verdad? Doña Quejas, ahí con Dios. Y yo, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué pasa esto? Y mi familia. Y bueno, el Señor, con su voz de amor, ¿verdad? Me dijo, ¿y por qué te quejas? ¿Por qué no oras por ella? Ora por ella para que esta situación cambie. ¿Qué estás haciendo tú? Y yo, sí, me estoy quejando. O sea, solamente estoy como en mi situación, pues como abrumada, ¿verdad? Abrumada por la situación y ¿qué vas a hacer? Entonces Dios ponía en mi corazón, pues ora por ella, bendícela. Y yo, Señor, ¿pero por qué me pides eso? Si mira hasta dónde hemos llegado por su situación, ¿no? De hasta dónde querer llegar. Y yo no lo entendía, hermanos. Y yo, es que no se lo merece, Señor, pero mira si me trae, hasta dónde me trae. Y me hacía ver como, tú tampoco te merecías mi amor. Somos inmerecedores, porque todos hemos fallado. Y yo, fue como un punto en que yo dije, tengo que cambiar realmente mi oración y ya no decirle, Señor, llévatela, que se vaya de aquí. No,
Y también me quejaba de que yo ya no quería vivir ahí. O sea, yo le decía, Señor, llévame de aquí, por favor. Yo le decía a Roberto, vamos a vender la casa, por favor, ya. Y luego era como, pero espérate, o sea, ¿cómo de la noche a la mañana vamos a vender la casa nada más por una situación, ¿no? Con un vecino y ya te quieres ir? Pero era tanto así como el afán de, ya vámonos, por favor, sácame de aquí. Entonces, pues Dios me pone a orar por esta persona y yo, Señor, voy a hacer lo que me estás pidiendo, aunque no entiendo, pero la voy a bendecir. Y dice su palabra, ¿verdad? Que vamos a bendecir a los que nos maldicen. Y ok, me puse a orar. Señor, bendícela. Y vecina, si me estás viendo, oré por ti. Señor, bendícela, con toda buena dádiva, con todo don perfecto, que solamente desciende de ti. Bendícela, que ella pueda conocerte. Tal vez esta situación la ha llevado porque no te conoce. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ¿qué creen? Pues el Señor bendice a la vecina y le regalan un terreno y se va a, pues se va de este lugar, se va de al lado de donde vivimos y le regalan un terreno. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque has escuchado mi oración. Entonces esta persona pues se va y pues empieza a hacer su vida y pues claro, como su familia vive, ¿verdad? Sigue viviendo ahí. Es que son como hermanas, un grupo de hermanas que viven ahí. Entonces ella sigue visitando y yo, wow, gracias, Señor, porque pues tú la bendices. O sea, como me sentí como parte de ver ese fruto de, ok, Señor, no fue como yo lo pensaba al principio, pero lo que tú me dijiste que hiciera, tú respondiste. Y eso de bendícela, pues el Señor bendijo la vida de esta persona. Entonces, hermanos, va a haber situaciones que Dios nos va a pedir que hagamos que no lo vamos a entender. No vamos a entender, pero tenemos que ir más profundo y decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Amén. Los veo muy serios, pero esperen la palabra. Entonces, creo que Dios en este tiempo quiere hacer algo nuevo. Y estamos próximos ya al campamento de Dunamis. Y sé que Dios va a hacer algo grande ahí, con los jóvenes primeramente, pero también a nosotros que vamos como, algunos como papás y algunos como servidores también. Entonces creo que Dios quiere llevar a la iglesia a un nuevo nivel, ¿verdad? Y eso es como sacudirte un poco, porque eso que yo pasé lo pude ver como una situación en el momento incómoda, triste, y de decir, ¿por qué lo estoy pasando? Pero Dios me llevó al siguiente nivel de ver su gloria ahí. Y yo creo que estamos en este tiempo, hermanos, que podamos discernir, que podamos ver que Dios quiere lanzarnos, pero tenemos que primeramente hacer lo que nos está pidiendo. Amén. Entonces, ahí yo pude experimentar la incomparable fidelidad de Dios en esa situación y en muchas otras, que para la gloria de Dios, pues tenemos muchos testimonios en la casa, que nuestro corazón se desborda por agradecimiento porque solamente Él es fiel. Y bueno, quiero compartirles que este mensaje lo hemos titulado La incomparable fidelidad de Dios. Sí, y bueno, vamos a Oseas 1:2. Está un poco fuerte la palabra, hermanos, pero yo dije, Señor, si esto es lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, pues adelante, amén. Entonces les voy a pedir que me ayuden a leerlo en voz alta. Yo no lo voy a decir en el micrófono, pero ustedes sí lo van a leer fuerte. Entonces, a la de 1, 2, 3.
Así es. Entonces, yo no lo quise leer porque luego ahí el Facebook, ¿verdad? Escucha algunas palabras y nos baja la transmisión. Entonces, pues yo estaba buscando, cuando el Señor me dio el mensaje, yo buscaba, Señor, alguna otra versión que no sea así tan rimbombante con esas palabras, ¿verdad? Y no las hay. Hasta encontrábamos unas más fuertes, ¿verdad? Y lo que aquí Dios le estaba pidiendo a Oseas es: cásate con una mujer, con una persona que no merece ser amada. Y ese es el amor que Dios tiene por su pueblo, que aun siendo nosotros pecadores, mandó a su hijo mandó a su único hijo a morir por nosotros, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna en él. Entonces, a través del ejemplo de Oseas, muestra que Dios veía a Israel en este pasaje, se había revelado y se había vuelto a dioses. Dios quería mostrarle que aún con sus errores, siendo un pueblo infiel, Él los amaba. Y Oseas, obediente a lo que Dios le pide, ¿verdad? Yo digo, ok, cuando el Señor comenzó a hablar, le dijo, ve y toma una mujer, ¿verdad? Que no merece ser amada. Pero pongamos en contexto que en aquellos tiempos no era porque las mujeres se dedicaban a esto por querer, ¿verdad? O por una profesión, no, sino porque en ese tiempo eran esclavos. O sea, eran esclavas para poder hacer esta acción, ¿verdad? Entonces, Oseas es obediente a lo que Dios le pide y deja su casa. Imagínense, pues es un profeta y Dios le pide esto y el obediente va y busca a esta mujer. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué habrá sentido, verdad? O sea, el decir, ay, voy a sacrificar el poder a lo mejor casarme con una buena persona, con una buena mujer. Voy a dejar mi casa, mi familia, por ir a hacer lo que Dios me está pidiendo. Y a lo mejor no era algo, pues tan padre, ¿verdad? O sea, no es algo en lo que estás como pensando hacer. Y es a lo que me refería en que a veces Dios nos va a pedir cosas que no vamos a entender, pero a Dios no hay que entenderlo, solamente hay que obedecerlo, ¿verdad? Entonces, en esta historia, nosotros somos Israel. Y como Israel hemos fallado y hemos pecado y fuimos infieles, pero en su misericordia, a través de este pasaje, Dios nos revela el perdón, la redención, dándonos una oportunidad de vida para seguir el camino correcto, porque Dios nos muestra en todo tiempo su incomparable fidelidad. En este caso, cuando nos referimos a la mujer con la que Oseas fue y buscó a esta mujer, pues somos nosotros, porque hemos sido infieles, ¿verdad? Hemos fallado. Y a lo mejor no solamente el ser infiel se trata de ser infiel con tu pareja, en relaciones personales. No, ser infiel es hacer todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Sí? Y yo creo que pues muchos hemos pasado situaciones que sabes que estás fallando. Entonces, en esta mañana, ¿quién puede decir que Dios ha sido fiel en su vida? Amén. Y por eso esta mañana quiero compartirte 3 puntos importantes para no perder la fidelidad a Dios, para ser fieles a Dios. Y el número 1 es: comprométete y afírmate. Y vamos a leer en Oseas 1:3 que Oseas se casó con Gomer. Fue, la buscó y se casó.
Y dice ahí, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces, Oseas, aquí vemos, ¿verdad? Fue obediente, fue y se casó a lo que Dios le había ordenado, aun y cuando, pues a lo mejor él no lo entendía, ¿verdad? En ese momento. Y en Deuteronomio 10, 12 al 13, dice, ¿qué espera Dios de ustedes? Y eso es lo que hoy nos habla el Señor. ¿Qué espera Dios de mí hoy? Pues simplemente que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan a todos sus mandamientos para que les vaya bien. Entonces, ¿quién quiere ser obediente para que le vaya bien? Amén. Entonces, el comprometerte, pues es hacer un compromiso, ¿verdad? Y que fue lo que hizo Oseas al irse a casar con Gomer. Hizo un compromiso, se comprometió, ¿verdad? Con ella como esposa. Es como ese pacto que hacemos cuando nos casamos, ¿verdad? Ese compromiso. Entonces, mi compromiso con Dios es comprometerme a hacer lo que a Él le agrada. Después de haberme sacado de donde me encontraba y donde no teníamos una esperanza ni un propósito. Yo creo que muchos de los que hoy estamos aquí, cuando Dios nos encontró, estábamos en esa situación. No teníamos una esperanza, no teníamos un propósito, pero el Señor fue con su mano de poder a sacarnos, ¿verdad? De esas tinieblas para sacarnos a su luz admirable. Entonces, mi compromiso con Dios es hacer lo que a Él le agrada. ¿Ustedes recuerdan hoy? ¿Pueden mirar un poco hacia atrás y ver de dónde Dios los sacó? Pueden pensar, a lo mejor no nos gustaría regresar, ¿verdad? Yo, en lo personal, yo te diría, yo no sé dónde estaría hoy. Para empezar, no estaríamos en este lugar. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó y nos transformó nuestro corazón y renovó nuestra mente y nos dio un propósito cuando no teníamos ninguno, cuando a lo mejor pensábamos que ya no podíamos, pero el Señor nos rescata. Amén. Entonces, ahora como sus hijos, como esposos, como padres, como amigos, como servidores, compañeros de trabajo, ahora nuestro compromiso directamente es afirmando día a día, es afirmando nuestro compromiso con Dios día a día, nuestro estilo de vida. Y el compromiso viene desde la convicción de nuestro corazón, del querer hacerlo, porque a lo mejor alguien puede venir y decirte, oye, es que mira, tienes que hacerlo así, estos son los pasos, tienes que hacerlo así, como una orden, como una obligación. Y no, y realmente si tú lo haces de esa forma, si lo haces de esa manera, pues realmente no estás siendo genuino, porque lo estás haciendo como por una orden, pero realmente tiene que nacer en tu corazón ese compromiso. ¿Por qué? Porque reconocemos de dónde venimos y de dónde venimos y quiénes somos. Y entonces yo te pregunto, ¿qué nivel de compromiso tienes hoy con Dios? Que te pongas a pensar un momento, ¿qué nivel de compromiso tengo hoy? ¿Y qué nivel de compromiso tenía Gomer con Oseas cuando se casó? A lo mejor no se conocían. No, la Biblia no te dice, ¿verdad? Bueno, se conocieron después de un tiempo, se enamoraron y pasó algunas citas y luego ya después fue la boda. No sé. No lo dice, pero dice que se casó. Entonces, probablemente ahí hubo un proceso, ¿no? Pero imagínense a Gomer agradecida atendiendo a Oseas, porque pues realmente de vivir esa vida que llevaba, ¿verdad? Una vida de perdición, y ahora estar con alguien que pues te saca. En este caso,
Oseas fue pues yo podría decir la rescató de ese lugar donde ella estaba y le dio ahora una identidad como esposa, porque antes el que se casaran era como, ahora perteneces, bueno, y sigue siendo así. O sea, porque por eso tenemos un anillo de compromiso, ¿verdad? Porque es el símbolo de que pertenecemos, ¿verdad? Entonces, Oseas le da esa identidad ahora como esposa. Imagínense ahí a Gomer, ¿verdad? Haciendo tortillitas de harina, atendiéndolo como esposo y todo. Fue una vida completamente diferente, a lo mejor a lo que ella estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, Gomer probablemente, como les decía en un inicio, pues no se dedicaba a eso por querer. Probablemente ella era esclava y fue rescatada. Entonces, hoy en día, hermanos, hay mucha esclavitud. No es porque queramos ser así, no es porque quiera tener como eso que me está impidiendo ser fiel a Dios, no es porque yo quiera hacerlo así, hay veces porque somos esclavos, es como los vicios, como el alcohol. O sea, estás como atado a ese vicio que hay muchas personas que lo quieren dejar. ¿Y qué pasa? Que tienen que romper con esas ataduras. Yo creo que en esta mañana Dios quiere que seamos libres de muchas cosas que probablemente no hemos dejado. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué nivel de compromiso tienes el día de hoy con Dios? ¿Estás al 50? A lo mejor estás al 100 y tú dices, no, mi compromiso es al 100. ¿Estás ahí más o menos? ¿O estás dudando en si estará bien comprometerme? No sé, a lo mejor ni tanto el amor, ni tanto pero es que es una decisión. O estamos o no estamos. O estamos a la mitad. Pero realmente hoy Dios quiere que te comprometas al 100. Y el servicio, por ejemplo, el servicio de gloria a Dios por todos los hermanos que sirven, la alabanza, media, anfitriones. El servicio que hacemos en su casa, en la iglesia, es un fruto del compromiso que adquirimos con Dios, de agradarlo en todo lo que hacemos. Y si hay algo que nos ayuda a echar raíces en la casa de Dios, es el servicio. El servicio nos compromete y nos afirma. Pero para llegar al servicio, ¿verdad? Como yo creo que todos los que están ahorita en EDE, ¿cuántos están en EDE? Hoy iniciaron, por cierto. Felicidades a todos los que acaban de iniciar y a los que están cursando también. Para hacer el servicio, ¿verdad? Yo creo que ya se los han explicado, pues hay un proceso. Y los procesos son a veces los que no nos gustan mucho, ¿verdad? Y cuando hay personas que sirven y sirven y sirven, bueno, para que no les pase a los que van para allá, luego se nos olvida por andar sirviendo y sirviendo y sirviendo. A veces se nos olvida amar a Dios y disfrutar su presencia y decir, voy a hacer una pausa porque he estado en tantos quehaceres que me he olvidado de la mejor parte, que es buscar su presencia. Que eso es para lo que hemos sido llamados, para adorarlo, para buscarlo a Él, para tener intimidad con Él. Y hay personas que quieren tirar la toalla, que ya echaron sus raíces, que ya tienen raíces profundas y a veces dicen, no, ya no, hombre, ya esto ya es demasiado. Y quieren sacar sus raíces y quieren tirar la toalla. Entonces, están las personas que están al 100, que están comprometidas.
hay otras que sirven de más y que se les olvida su presencia. Y no nos afanemos, porque pues Dios tiene tiempo para todo. Pero mira, quiero compartirte ahí en Apocalipsis 2, del 2 al 4, dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y pues aquí le habla, ¿verdad?, a esa iglesia que está hablando, a la iglesia de Éfeso, y que no se nos olvide. Esta palabra es para todo aquel que está en ese nivel, que está tal vez comprometido, pero podemos ser los mejores servidores, podemos ser los más comprometidos, pero si se nos olvida la mejor parte, pues ya fallamos. Y miren, en la traducción de la lengua actual me impactó esta traducción, porque en el versículo 4 dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Ay, cuando yo lo leí en esa versión, pues sentí duro en mi corazón, porque te está diciendo: no me amas como cuando iniciaste, cuando llegaste, cuando te empezaste a ser cristiano. No sé si alguien recuerda cuando, bueno, yo al menos, cuando llegamos queríamos estar en todo, ¿verdad? No, que se abría un grupo, íbamos, pues por los problemas, ¿verdad?, que traíamos, rápido, rema, que fue para la gloria de Dios nuestro salvavidas, que Dios usó para restaurar nuestro matrimonio. Porque, como les decía, si no hubiera sido por Dios, no estaríamos hoy aquí. Y Dios es bueno, que ¿cuántos hoy se pueden acordar cuando inició su primer amor? No lo olvidemos, iglesia. Y cada vez que vengamos a su casa, venir con ese corazón como cuando iniciamos, cuando Él nos rescató, con ese agradecimiento. El amor, cuando llegamos al inicio a los pies de Cristo, el amor con el que buscabas, no lo olvides. Busquemos siempre a Dios como esa primera vez. Y un segundo punto que nos muestra de cómo ser fiel a Dios es: no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. En Deuteronomio 6, 10 al 12 dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Amén. Entonces, ¿les va haciendo sentido? Y en referente a la historia de Oseas y Gomer, en Oseas 3, dice así: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Dios ya pagó el precio por ti. Quiere que vuelvas a vivir con él. Entonces, aquí Gomer, Oseas, se da cuenta que Gomer regresa, porque dice en varias traducciones, dice
que volvió a hacer lo que al inicio hacía. Entonces, qué triste, porque pues dices, ¿qué onda, verdad? Ya había cambiado su estilo de vida, ya estaba casada con Oseas. ¿Qué habrá pasado? Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? O sea, cuando yo leía la historia, de hecho, les recomiendo que lean todo, son 14 capítulos de Oseas. Está muy padre porque luego está muy interesante, como si fuera así, te la empiezas a imaginar, y luego en la Nueva Versión Internacional está muy, muy padre la traducción, entonces se las recomiendo que lean los 14 capítulos. Entonces yo decía, Señor, ¿qué pasó? Porque Gomer volvió a hacer lo que hacía antes. ¿Qué pasó? No, ¿por qué no le fue fiel toda su vida, cumpliendo el pacto a lo mejor que hicieron el día que se casaron? Pues yo creo que a Gomer se le olvidó el precio que Oseas había pagado por ella. A lo mejor haber sacrificado, haberse casado con una buena mujer. Se le olvidó que a lo mejor Oseas pudo haber sufrido, no sé, porque en la sociedad, imagínense que cuando la fue a presentar a su familia, ya ven, ¿no? De que van a pedir a la novia y le van a dar el anillo, ¿no? Y todo eso. Imagínense, Oseas presentando a Gomer, ¿no? Pues él sufrió a lo mejor también una desaprobación, y yo creo que a Gomer se le olvidó todo eso. Y así somos nosotros. Somos como, no sé, es triste ver cuando Dios ha hecho un milagro, porque he conocido personas que Dios les ha dado milagros sobrenaturales, y es triste verlos que después se apartan del Señor. Y yo digo, ¿por qué se les olvidó? ¿Por qué olvidaron lo que Dios hizo con ellos? Cuando estás en el proceso, cuando estás en la prueba, cuando estás en la necesidad, pues estás orando, estás clamando, y ahí está, Señor, mira mi aflicción, Señor, contéstame, Señor, responde. Y cuando Dios responde, yo digo, Señor, pero tú ya sabías, porque Dios lo sabe todo, pero en su infinita misericordia Él aún así lo permite y nos entrega sus regalos, nos entrega esos milagros. Pero los infieles somos nosotros, que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y pues que no nos pase, iglesia, que no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha rescatado, de dónde Dios nos ha liberado, ¿verdad? Así como a Gomer tal vez pudo haber olvidado de dónde Oseas la rescató. Entonces, esto mismo sucede con las personas que terminan siendo desleales a Dios. Se les olvida el precio que Jesús ya pagó por nosotros. Se les olvida que hemos sido amados cuando no lo merecíamos. ¿Y qué sedujo a Gomer para regresar a su pasado? No sé, piensen ahí en un momento que pudo haber pasado. Y probablemente no cortó con los lazos que le hicieron regresar al ser infiel. Y recuerden que ella representa a Israel en la historia, ¿no? Y cuando ustedes leen Oseas, o sea, es idolatría, adoran a dioses falsos, y luego la provisión que Dios les daba, ellos la gastaban en otros dioses. Entonces era como, así como Israel, ya por favor. Entonces nosotros somos ese Israel que Dios quería rescatar, y Dios tenía grandes cosas para ellos, y ellos estaban necios, estaban rebeldes. Y como Gomer, probablemente todavía hay algo que nos puede estar atrayendo al pasado.
Y quiero preguntarte también, ¿qué te está uniendo hoy en día al pasado que no te permite ser fiel y comprometido con Dios? Porque a lo mejor no hemos soltado cosas, a lo mejor no hemos entregado a Dios por tal vez vergüenza, pero Dios lo conoce todo. No podemos a lo mejor esconder, ¿verdad? Ahí mi vergüenza, pero el Señor ya lo conoce todo, entrégaselo a Él. Es como cuando nosotros en consejería a los matrimonios les decimos, si ustedes se platican todo, si ustedes se confiesan el uno al otro, no va a haber nada que el enemigo use en contra del uno del otro, porque ya lo conocen todo, no va a haber nada. Pero a veces por vergüenza escondemos, ¿verdad? Así, pequeñas cositas. Y esas pequeñas cositas, de ahí se agarra el enemigo y las quiere utilizar en tu contra. Entonces, esto de que los israelitas eran infieles y que nosotros nos representamos como ese Israel infiel, no se refiere, como les decía, solamente a las relaciones con nuestra pareja, con las relaciones personales, sino con tus actitudes, con tus reacciones, cómo reaccionas ante alguna situación, tus hábitos, todo lo que sabes que haces y que no le agrada a Dios. Eso te está estorbando para avanzar a ser fiel a Dios. Piensa a lo mejor por un momento, como les decía, recuerden de dónde Dios nos sacó. Tal vez tu matrimonio estaba quebrado y Dios lo restauró. Tal vez tenías problemas financieros y Dios te dio un trabajo, te dio provisión. ¿De dónde el Señor te ha liberado? Y por eso nosotros debemos estar agradecidos y no olvidarnos la identidad que Él como nuestro Dios, como nuestro Padre, nos da a sus hijos. Que no se nos olvide como esa mujer, Gomer, ¿verdad? Que olvidó su identidad que ella ya tenía. Ella ya tenía una pertenencia a alguien y nosotros ya pertenecemos a alguien que es a nuestro Dios. Nosotros ya nos entregamos a Él y le pertenecemos, somos sus hijos y somos coherederos juntamente con Él de todas las cosas. Entonces, no me imagino yo ya siendo parte, ya siendo hija y ahora después irme al otro lado. No, yo siempre le digo, Señor, en todas mis oraciones, gracias por tu fidelidad y gracias por tu bondad. Y a lo mejor ya Dios, ya así como, ya hija, o sea, siempre dices lo mismo, ¿verdad? Pero no quiero que se me olvide, no quiero olvidarme. Y en cada una de mis oraciones lo mismo. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque no lo quiero olvidar. Entonces, cada día, hermanos, vivamos con ese agradecimiento a Dios para que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. El tercer punto para buscar ser fiel a Dios es obedece. Y ahí en Oseas 3, 2 al 4 dice: yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera conmigo, a vivir conmigo. Y luego le dije a ella: ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo si tú prometes serme fiel. Yo también te seré fiel. Aunque por un tiempo no viviremos como esposos. Lo mismo sucederá con los israelitas. Durante mucho tiempo no tendrán rey ni jefe, tampoco podrán presentar ofrendas a Dios, ni sabrán lo que Dios quiere que hagan. Además, no tendrán sacerdotes ni ídolos familiares. Después de esto se arrepentirán. Cuando llegue el tiempo del fin, volverán a obedecer a Dios y pedirán sus bendiciones y también seguirán el ejemplo del rey David.
¿Qué podemos ver aquí? Oseas, yo digo, ay, me recuerdo como a la anécdota de mi vecina. Señor, ¿no lo merecía? O sea, no se merece, ¿verdad? Y yo creo que Oseas pensó, pero pues si yo ya me casé, ella fue la que se… Yo creo que a veces así estamos, ¿verdad? Como que queremos ahí contrapuntear con Dios de, pero ¿por qué, Señor? No, mira él tuvo la culpa, no, mírala. Entonces, Oseas fue y obedeció. Le dijo, ve y ama a tu esposa. Entonces también aquí podemos ver que él perdonó la ofensa, ¿verdad? Porque pues a quién le gusta que le sean infiel, pues a nadie, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gusta. Entonces, él fue y pagó, porque en la historia Gomer vuelve a ser esclava de lo que ya era antes. Entonces él va, paga y ahora le dice, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Si tú prometes serme fiel, yo también te seré fiel. Y eso es lo que hoy nos dice Dios. Vuelve y ama a aquel que a lo mejor te dañó, a lo mejor a aquel que te ha ofendido. Y nos da esa pertenencia, nos da esa identidad al decirnos, ya eres mía y vivirás conmigo mucho tiempo. Pero depende de nosotros el qué tan obedientes queramos ser, ¿verdad? Porque a veces, no sé si les ha pasado, pero le compartimos a alguien que, mira, pero es que no te apartes del Señor porque Dios tiene en su misericordia grandes cosas para ti. Y no, deciden, ¿verdad?, regresar, y por más que a lo mejor estamos ahí intentando que regresen, pues hasta que Dios los hace pasar su proceso y oramos, ¿verdad?, para que los atraiga con sus cuerdas de amor. En ocasiones nos desesperamos y queremos tirar la toalla. Aunque Dios nos ha rescatado nuevamente, queremos el milagro que necesitamos de manera inmediata, pero todo requiere un proceso, un tiempo de espera. Dios puede hacer el milagro de manera inmediata, aunque muchas de las veces no. Y ahí es cuando Dios moldea nuestro carácter y demostramos la fidelidad de Dios. Porque es muy fácil, ¿verdad? Cuando todo va bien y decimos, Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú me provees, porque no me hace falta nada. Pero cuando estamos en la necesidad, cuando a lo mejor en tu casa abres el refri y no hay nada, tú dices, Señor, yo sé que tú eres fiel y yo sé que tú me vas a proveer, no sé de qué manera, Señor, pero tú vas a abrir las ventanas de los cielos. Y nos comprometemos a creerle, a seguir creyendo a Dios. Dios quiere bendecirnos, iglesia, pero tenemos que aprender a obedecerlo, y esto incluye, el obedecer incluye amar como Dios ama. Porque yo me pongo a pensar ese amor que Oseas tenía por Dios primeramente. Ese amor que Oseas tenía con Dios para ir y amar de nuevo a esta mujer. Yo digo, Señor, ayúdame a amar a los demás como tú los amas, porque pues somos falibles, fallamos, ¿verdad? Perdonar y olvidar la ofensa, porque Oseas perdonó para haber ido, ¿verdad?, por su mujer de nuevo y haber pagado y ahora decirle, ya eres mía. Yo creo que él perdonó la ofensa. Seguir la visión y cumplir sus instrucciones, porque es muy difícil cuando Dios te dice, ve, perdónalo, ve, dale un abrazo, ve. Cuando la gente nos falla es difícil, pero la obediencia, ¿cuánto sabemos que trae bendición? Amén. Entonces, pues hoy, en esta mañana,
este mensaje que probablemente dices, ¿por qué esta palabra el día de hoy? Yo creo que Dios tiene un propósito y que nos quiere llevar a más, pero tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que dejar todas esas cosas del pasado que a lo mejor nos están atando a no avanzar al siguiente nivel. Y hoy es un muy buen día para todos los que van a ir a Dunamis, que hoy inicie, que desde hoy podemos iniciar, no esperarnos hasta llegar a ese lugar y decir, sí, vamos expectantes, Señor, pero yo desde hoy estoy comprometido. Desde hoy, Señor, yo voy a obedecerte. Desde hoy yo me comprometo y me afirmo. Vamos, hoy quiero pedirte que se pongan de pie y que con tu corazón agradecido, ahí lleno de bondad. Yo creo que si estamos todos aquí es porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Dios nos ha llevado a un nivel que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Y a lo mejor algunos estamos en el proceso, a lo mejor algunos estamos en la prueba, pero si estás en la prueba, déjame decirte que Dios es fiel y que todo lo que Él hace, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y lo vas a entender cuando pases el proceso y cuando estés en la victoria vas a decir, gracias, Señor, porque este proceso lo viví para ver tu gloria. Amén. ¿Cuántos no hemos dicho, Señor, quiero ver tu gloria? Padre, manifiéstate, glorifícate. Y viene la prueba. Pero es que Dios quiere glorificarse ahí. Es que Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, pero no lo entendemos hasta que estamos en el proceso y lo pasamos. Entonces, hoy en esta mañana vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios por esas cosas que nos han alejado de Él, que a lo mejor el pasado, hay áreas en tu vida tal vez que no has dejado, que a lo mejor por vergüenza no le has entregado, pero ahí en tu lugar que no te dé pena con el de al lado. Es más, vamos a hacer todos si todos pueden, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle perdón a Dios por todas esas cosas ocultas, a lo mejor, porque yo sé que hoy Dios quiere limpiar.